Según un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud, solo en América tenemos tentativamente 38 millones de personas que tienen en su cuerpo una infección de transmisión sexual en la actualidad. El Ecuador es un país que en los últimos años, como todo el globo terráqueo, ha sufrido un aumento de estas infecciones de transmisión sexual, lo repito, a lo que también se le llama enfermedades de transmisión sexual, algo realmente alarmante. Y para conversar sobre este tema, tengo aquí junto a mí a la doctora María Fernanda Morales. Bienvenida, María Fernanda. Hola, mucho gusto. Como lo dices, soy María Fernanda Morales, soy ginecóloga obstetra y justo hoy venimos a hablar de un tema de vital importancia como es las enfermedades de transmisión sexual o ETS o ITS, que son muy comunes y sobre todo en nuestras poblaciones más jóvenes. Así es. Aquí está María Fernanda, que es directora médica asistencial del Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora, aquí en la capital ecuatoriana, en Quito. Ella es doctora en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, máster en gestión de los servicios hospitalarios, especialista en administración y organización de los hospitales, máster en educación sexual y planificación familiar y máster en VIH y SIDA. Como pueden entender, nadie mejor que ella para que me acompañe a hablar de estos temas. ¿No es cierto? Así es. Bueno, primero quiero decir que al día más de 1 millón de personas están contagiándose de enfermedades de transmisión sexual. Entonces es por esto que es un tema de relevante importancia. Recordemos que igual enfermedades de transmisión sexual como la infección por el virus del papiloma humano es un precursor u origina el cáncer de cuello de útero, que es uno de los cánceres que matan más a las mujeres, tanto en nuestro país como a nivel mundial. De igual manera, lo que tenemos como infecciones de transmisión sexual pueden ser transmitidas en el momento del embarazo de la madre al niño, y esto puede igual provocar infecciones, sobre todo infecciones oculares en los niños y graves problemas tanto que pueden llegar a la mortalidad o a la morbilidad neonatal. Terrible, terrible lo que ocurre. Muchas personas se toman con mucha informalidad temas tan importantes como este. Como pueden escuchar, las ITS o ETS, como también se les denomina, pueden llevar a la muerte. Ahora, ¿qué son las ITS o ETS, enfermedades de transmisión sexual? ¿Y cuántas tenemos en el abanico de este tipo de infecciones a nivel mundial, María Fernanda? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo dice, se transmiten a través del contacto sexual, sea a nivel de ano, vagina, pene, bucal. Entonces, incluso el contacto piel a piel, sobre todo cuando hablamos de verrugas genitales. Esas son como tal las enfermedades de transmisión sexual. Están provocadas por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos. Se conocen alrededor de más de 30 infecciones infecciones de transmisión sexual. Hay 4 importantes como el sífilis, el VIH, la gonorrea, la infección por papiloma de virus humano, y también tenemos otra que es muy importante, que es la de infección por hepatitis B, que incluso llega a causar hepatocarcinoma o enfermedades hepáticas como la cirrosis. Aquí en Ecuador, María Fernanda, ¿cuáles son las ITS más recurrentes en la población sexualmente activa? Bueno, igual que a nivel mundial, como lo había mencionado, son las 4. Tenemos que desde enero del 2022 a septiembre del 2022 habíamos tenido ya 3.547 casos de VIH a nivel de nuestro país. Si en cambio hablamos un poco de la gonorrea y la afección que da a los recién nacidos, se ha encontrado que 0.7 de cada 1.000 nacidos vivos tienen la notificación igual de sífilis congénita. Entonces son datos alarmantes y son enfermedades prevalentes. Entonces en nuestro Ecuador lo que tenemos son sífilis, gonorrea, VIH y infecciones por el virus de papiloma humano.
La clamidia está presente también en el Ecuador, por supuesto. La clamidia está presente en el Ecuador. ¿Qué desventaja tienes? Que, por ejemplo, la clamidiasis es una infección que muchas veces no tiene síntomas y simplemente estás con la bacteria y sigues contagiando. ¿Y qué riesgo tienes? Que justo la clamidia y la gonorrea son el caldo de cultivo perfecto para que te puedas contagiar por VIH. Entonces es muy importante, igual en las mujeres, por ejemplo, las infecciones por clamidia y gonococo, lo que van a provocar es que se cause enfermedad pélvica inflamatoria y estas enfermedades pélvicas inflamatorias pueden al futuro provocar incluso problemas para embarazos posteriores debido a que van a provocar una inflamación tal en las trompas de falopio que puede ocasionar que éstas se cierren y luego tengas problemas de fertilidad. Hablas de algo que me hace pensar en un caso que ocurrió aquí en el Ecuador, que son los síntomas. Hay muchas de estas enfermedades que se presentan durante largos periodos de tiempo asintomáticas. Es el caso, por ejemplo, de una señora de 80 años que sufrió un accidente cerebrovascular y uno de los médicos que hacía, en su equipo de médicos que le atendía, la investigación de por qué le había ocurrido esto, si todos los exámenes daban normales, dijo, ¿se descartó sífilis? Todos se miraron sorprendidos y dijeron, caramba, pero si es una señora de 80 años, no tiene una vida sexual activa, ¿cómo va a tener sífilis? Le hicieron el examen y efectivamente tenía sífilis en el cerebro, por eso se produjo el derrame en el cerebro. Hay muchas de estas enfermedades que son enemigos silenciosos, ¿no es cierto? Como el caso de la sífilis, que durante periodos larguísimos puede estar en tu cuerpo y ni siquiera lo sabes. ¿Es así? Exacto. Bueno, primero quiero empezar desmitificando una cosa. Creemos que las relaciones sexuales solo es entre parejas heterosexuales, jóvenes, cuando la realidad es otra. Las personas con discapacidad, lastimosamente adolescentes en forma muy temprana, los adultos mayores también tienen actividad sexual. Entonces hay que entender que la sexualidad está a lo largo de nuestro trayecto de vida y que no debemos descartar siempre estas posibilidades de infecciones en cualquier rango etario. Ahora, claro, tenemos infecciones, por ejemplo, dentro del caso que mencionas, la sífilis posiblemente inició con una leucorrea o secreción en la paciente mínima que tal vez dijo, no, esto es normal, no se hizo tratar y continúa la enfermedad, continúa avanzando hasta que llegó a una etapa avanzada que es la neurosífilis, que ya en nuestra actualidad debería estar desterrada porque claro, es un tratamiento súper sencillo, está a la mano la penicilina, entonces ya no debería haber, pero es tal el olvido o la despreocupación que tenemos, el desconocimiento que tenemos como población, que muchas veces primero confiamos en nuestra pareja, pensamos que tal vez solo está manteniendo vida sexual con nosotros y por eso hay que siempre que tenemos más de una pareja sexual usar el preservativo. Los preservativos, tanto masculino como femenino, van a ser la única forma de prevención de enfermedades de transmisión sexual. De igual forma, hay que ser consciente de que si tienes una enfermedad de transmisión sexual, pues debes contarle a tu pareja o a tus parejas sexuales para que se hagan un tratamiento a tiempo, porque eso incluye parte de una relación que va con todo el sentimiento de protección hacia otra pareja. Y responsabilidad también. Responsabilidad, como tú lo mencionas. Ahí mencionaste ahora, María Fernanda, uno de los temas yo considero claves en la propagación de estas infecciones, porque nosotros conocemos personalmente nuestra historia sexual. Nosotros la conocemos perfectamente, somos los protagonistas de nuestra vida sexual, pero desconocemos realmente la historia sexual de cualquier otra pareja. La desconocemos. Y hay personas que, por obvias razones, ocultan mucho de su vida sexual a, digamos, nuevas parejas en su vida. Y en el momento en que se conocen y comienzan una vida sexual activa ambos, se ocultan detalles. Y podría esta persona estar aparentemente sana.
Hace unos días, cuando estábamos analizando la posibilidad de la realización de este podcast, un amigo mexicano que fue quien me sugirió el tema al ver unas estadísticas ecuatorianas, me comentaba que una de las principales causas de que haya tantas personas infectándose a nivel mundial, pero hablamos ahora del Ecuador, es justamente la pérdida de perspectiva de lo que significa la pareja como tal. Conversábamos sobre eso, nos llamamos por WhatsApp y realmente hay una influencia social en la actualidad, considero yo, hay una influencia desde muchos ángulos para que eso ocurra. No sé, la influencia de determinados contextos musicales, no voy tampoco a atacar algún género específico, pero voy a mencionarlo, el caso del famoso reggaetón y también de las aplicaciones de citas. ¿Consideras tú que esto tiene influencia en el aumento de contagios? Bueno, el contexto de que va evolucionando la sexualidad tenemos que tomarlo con mucho respeto. Las prácticas sexuales son diversas, van dependiendo de cada contexto, avanzando con las tecnologías, pero lo que hay que tener claro es que necesitas ser responsable contigo mismo y debes tener protección y usar protección. Puedes anclarte a citas por la vía telemática, incluso hay grupos que mantienen en grupos las actividades sexuales, pero lo importante es protegerte a ti y a tu pareja. Entonces, si bien ahora hay aumento de, como tú dices, la tecnología para hacer contactos con gente que quizás no conoces todo su historial, incluso sin necesidad de la tecnología, puedes encontrarte con alguien y no conocer, como tú dices, su historial, pero lo importante es tener responsabilidad con uno mismo. Y ahí vienen los temas de protección, o sea, saber que hubo hace unos años un lema del Ministerio de Salud Pública que era: en el calor el poncho es lo mejor, el preservativo. Entonces, creo que esto sí es pertinente y volver a recalcar a las generaciones actuales, que si bien no te va a proteger al 100% de infecciones de transmisión sexual, sobre todo, por ejemplo, cuando hay contacto piel a piel, el HPV es el que se nos puede estar escapando, pero sí te protege justo de las más importantes, VIH, sífilis, gonorrea, clamidia. Entonces es importante aprender y reconocer el uso del preservativo, tanto masculino como femenino, porque no debemos dejar a un lado que solo sea el hombre que use o solo la mujer que use. Igual las mujeres tenemos esa potestad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener relaciones sexuales, toma tu preservativo. Tenemos que nosotras también involucrarnos y ser partícipes de nuestra actividad sexual. Entonces, si bien pueden aumentar las tecnologías, puede venir todo esto con el incentivo de varios géneros musicales, etcétera, creo que eso puede influenciar, pero en realidad la protección nace de cada uno. Claro. Debemos siempre recomendar a nuestros jóvenes el uso adecuado del condón, porque cuando haces encuestas y les dices, a ver, ¿cómo se utiliza? Muchas veces desconocen, por eso incluso se rompe el preservativo, vienen embarazos no deseados. Entonces creo que debemos empezar por las raíces. Incluso dentro de la educación sexual en casa debería estar contemplado esto, enseñarles a mis hijos que hay medidas de protección. Ahora la evidencia actual te menciona que debemos proclamar a todo el mundo la doble protección. Recordar que hay doble protección, es decir, protección para enfermedades de transmisión sexual y protección para embarazos no deseados. Entonces, muchas veces, ¿cuáles son estos mecanismos? Los preservativos ofrecen las dos metodologías. Te protege de embarazos no deseados, te protege de enfermedades de transmisión sexual. Puedes usarlo mixto, usas anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, utilizas los implantes subdérmicos, el DIU, la T de cobre o la T hormonal, los parches, los anillos vaginales, pero acompañado también del preservativo si es que tengo varias parejas sexuales. Claro. Ahora, mientras explicabas todo esto, con lujo de detalles, amigos, es un lujo tener a María Fernanda aquí compartiendo con nosotros en un tema de tanta importancia, tema álgido en la actualidad. Mencionabas todo esto y yo me
me retrotraía sin dejar de escucharte. Hay enfermedades de transmisión sexual como el virus de papiloma humano que a través del beso profundo se puede contagiar. Y como bien lo decías, contacto piel a piel. Sin necesidad de llegar ya propiamente a lo que tenemos concebido como imaginario popular, el contacto sexual propiamente explícito. ¿Cómo protegernos ante eso? Porque, supongamos, un joven o de cualquier edad en un evento casual, que puede ser ya sea en una fiesta, en un bus, en un parque, en cualquier lugar, coincidió con otra persona y decidieron tener algo en común, sin llegar todavía a la intimidad más, como decía hace un ratito, esas personas se besan, tienen abrazos. ¿Cómo protegerse ante eso? ¿Qué hacer? Exacto. Bueno, justo el CDC en Estados Unidos, preocupado por la misma... Aclaremos, el mismo, pues, CDC es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América. Exacto. Entonces, justo en el contexto de que hay más allá de una relación con penetración pene-vagina, ya te da recomendaciones. Por ejemplo, te dice que con el mismo preservativo tú puedes cortar la parte cerrada del preservativo y hacer una lámina y extenderla para justo el sexo anal, el sexo bucal, el cunilingus. Entonces, para todas las variantes de sexos. Igual, si es que va a haber penetración solo con dedos, puedes usar preservativo solo en el dedo. Lastimosamente, acá no tenemos toda esa gama de medios de protección, pero lo puedes fabricar de forma casera con el mismo preservativo masculino, creando estas barreras. Es fácil de encontrarlo en el internet, solo pones medidas de protección para enfermedades de transmisión sexual y te explica cómo un preservativo masculino se puede transformar en otras barreras de evitar infecciones de transmisión sexual según la vía por donde vayas a tener las relaciones sexuales. Claro, si bien es cierto, si ya estás viendo ampliamente las verrugas, pues lo ideal sería evitar la relación sexual con esa persona. Recordemos también que, por ejemplo, ahora tenemos estrategias de prevención que van más allá de solo los preservativos, sino tenemos, por ejemplo, para el caso de infección de HPV, tenemos las vacunas que lo ideal es que se vacunen a niños y niñas en los rangos de los 9 años. Incluso al inicio la campaña de vacunación en nuestro país se lanzó solamente para las niñas, con varias dosis de colocación al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, para dar protección, pero ya los estudios internacionales nos mencionaban que vacunar al niño protege aún más al grupo de niños, porque por cada niño vacunado estás protegiendo a 10 niñas o 10 mujeres en el futuro. Entonces ahora entiendo que se va a extender la vacunación también a niños. Los rangos para colocar las vacunas son entre los 9 a 11 años, y esa edad porque es lo ideal antes de que inicien vida sexual activa. Entonces, por ejemplo, como padres de familia, si sabemos que cada vez va cambiando más el mundo, tenemos que ya nosotros también actualizarnos y ver cómo protegemos a nuestros hijos. Entonces, una de esas protecciones van a ser justo la vacunación a los niños, niñas en el rango de 9 a 11 años contra el virus del papiloma humano. Eso igual nos va a llevar a un futuro a la protección del cáncer cervical, cáncer de pene y cáncer de garganta. En el caso, María Fernanda, en el caso del VIH-Sida en el Ecuador, ¿cuál es el panorama? Bueno, el VIH, como ustedes lo saben, es una enfermedad de transmisión sexual. Como había mencionado, entre enero a septiembre del 2021 ya teníamos 3.500 personas contagiadas, pero a futuro es un panorama bueno porque ahora se lo considera una enfermedad crónica, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial. Ya no hay ese miedo de que te vas a morir en mal plan, abandonado, no. Ahora se la considera una enfermedad crónica, en buena hora. El tratamiento es integral. Bueno, puedo hablar un poco de la parte pública. Nosotros siempre estamos insistiendo a la población que se hagan exámenes de control. Tú puedes entrar a hacerte una prueba de VIH solamente solicitando en un centro de salud del nivel que sea. No necesitas una cita, necesitas solamente decir que quieres hacerte la prueba.
ese momento te haces, incluso ahora ya tenemos aquí en el país la autoprueba, en donde tú con la saliva ya puedes determinar si es que tienes infección o no. Hemos avanzado muchísimo en el Ecuador y en el Ministerio de Salud Pública, porque ya tenemos los centros de terapia PrEP o preexposición, es decir, que voy a tener una actividad sexual con una pareja que posiblemente esté en riesgo, yo puedo tomar medicación previa para no contagiarme de VIH. Entonces, es un cambio abismal y me enorgullece decir que está dentro del Ministerio de Salud Pública. Estamos ya formando más redes de profesionales que tengan y conozcan y ya en sus establecimientos a nivel provincial también puedan hacer justo estas profilaxis preexposición. De igual forma, contamos con estas PrEP cuando nosotros tenemos, por ejemplo, accidentes laborales, pinchazos, cortes que pueden ser riesgosos para contraer la infección. Igual a nivel laboral siempre tenemos la cobertura y damos la profilaxis preexposición. Lo que yo recomiendo a la población que nos está viendo, si es que tienen dudas, si es que quieren descartar que tienen o no la infección, es importante que acudan, como lo digo, a los centros de salud y se puedan hacer la prueba. Es una prueba gratuita, no necesitas más que dar tu identificación, tus nombres completos, la información siempre será reservada. Eso es algo importante de saber, que no es que tú estás infectado y yo aviso a todo el mundo, no. Sabe la gente clave que tiene que enlazarte a las clínicas de VIH. En la clínica de VIH vas a recibir de forma gratuita la medicación. Hoy en día la medicación se transformó tanto desde los 80 que fue descubierto el virus, que iniciaron con 6 pastillas al día. Ahora puedes tomar una tableta al día, 2 tabletas al día máximo y tener controlada la enfermedad. Te hacemos las pruebas de carga viral en las cuales vemos si lo ideal con las terapias y con lo avanzado que está la medicación, lo que haces es que la carga viral siempre se mantenga disminuida y con eso tú puedas mantener una actividad, una vida normal. Igual siempre tienes controles de enfermedades oportunistas, porque recordemos que el VIH, al bajar todo tu sistema inmunológico, lo que hace es que vengan enfermedades oportunistas. Entonces igual se hacen controles, se examina a fondo de ojo, por ejemplo, para que no tengas riesgo de toxoplasmosis, contagio de toxoplasmosis. Se hacen igual otras pruebas, justo el papiloma de virus humano. A las mujeres se les hace colposcopía, genotipificación de HPV para ver si es que tienes riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces, si tienes VIH, considéralo una enfermedad crónica y tienes el acompañamiento durante el transcurso de la enfermedad. Tienes el acompañamiento psicosocial para que, si es que quieres que tu familia sea partícipe de tu diagnóstico, ellos también tengan el control multidisciplinario, que tengan psicólogos de apoyo, trabajadores sociales de apoyo. Así que yo lo que recomiendo es que no tengan miedo de saber si hay o no este diagnóstico, que se acerquen de forma gratuita a hacerse la prueba y que sepan que les estamos acompañando, les vamos a acompañar siempre. María Fernanda, es la doctora María Fernanda Morales, una excelente especialista y excelente comunicadora. Me alegra muchísimo que esté aquí conmigo porque su mensaje es clarito, como el nombre de este espacio, calvo y claro. Lo más importante es que hablemos con claridad. María Fernanda, yo regreso al entorno de la pregunta que te hice hace un rato sobre la invisibilidad de muchas de estas enfermedades. Muchas de ellas no se ven a simple vista, no las vemos. Y el tema justamente, ahora recuerdo un correo electrónico de un amigo español, si mal no recuerdo, el noruego, que no puedo en este momento recordar su nombre, perdóname, sé que hablas español, yo no hablo noruego, y tu nombre me resulta un poco complicado pronunciarlo, pero igual nos vamos a mantener por correo electrónico en contacto. Él me decía que, al menos en su ciudad, se ha puesto de moda, o es una costumbre, esto lo supe a partir de un foro que generamos buscando un feedback en torno a este tema para abordarlo. Me decía que en su ciudad se ha hecho muy común el hecho de que dos personas, cuando
se conocen y deciden tener consensuadamente una relación cercana, lo primero que hacen es asistir ambos juntos a hacerse exámenes para descartar responsablemente uno ante otro que ellos estén enfermos de nada. Y después entonces proceden incluso a las cercanías carnales, al beso, al abrazo y todas estas cosas. A ver, en Noruega es una cultura diferente. Nosotros los latinos somos un poco más ardorosos. Me parece que sería un poco complicado para un latino decir, aguanta, no me toques, espérate un momentito, después de un momento de un flechazo, en fin, espérate un momentito, vamos a ir a un centro de salud, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Quizás mañana a las 8 de la mañana ya el momento del flechazo pasó y ya llevas ahora ni quiera ir allí. O la chica no quiera ir, ¿no? ¿Qué consideras? ¿Qué crees? ¿Debería ser esto algo a tener en cuenta? Esto que me dice que en su ciudad, no recuerdo el nombre de la ciudad tampoco, pero bueno, es algo que me dice que en los países nórdicos es muy común. Sí, exacto. Justo esto se llama la firma de acuerdo de fluidos. Entonces, es hacerte exámenes previamente, obviamente ya hay un gusto de por medio y deciden tener actividad sexual e incluso este acuerdo de fluidos implica que no van a tener relaciones sexuales con otras personas. Entonces, como tú lo dices, es de un primer mundo, que es lo que pretenderíamos nosotros llegar en un momento a hacerlo. Entonces, es importante recalcar que quizás acá tenemos esta parte de que, como tú dices, somos muy calientes y ese momento es, no, vamos a tener relaciones sexuales. Yo lo que recomiendo en la actualidad, como está posicionada Latinoamérica, mi país Ecuador, es siempre tener a la mano preservativo. Porque esto de que vayamos más allá, claro, lo vamos a lograr, pero con más educación, con más cultura. Entonces, necesitamos empezar ya a trabajar con las raíces. Nosotros, como padres de familia, ya debemos recordar que la sexualidad está desde que nacemos y que la educación sexual a nuestros hijos debe ser bastante clara. Hablarles claro, hasta incluso en los términos. Muchas veces a las niñas, a los niños tienen ya 5 o 6 años y no saben el nombre verdadero de sus órganos sexuales. Es el pollito, es la galletita. Sí. Y cuando sufren agresión sexual, a veces no le entiende a alguien que le está explicando porque no entiende términos, es que me cogió el pollito. Entonces, es importante empezar desde las raíces. En el hogar, hablar claro de sexualidad, hablar con términos claros, entender que en nuestra vida siempre va a estar involucrada de una u otra forma la sexualidad y nos está acompañando desde que nacemos hasta que morimos. Preparar ya nuestras nuevas generaciones, es importante que la educación venga desde nuestras casas, luego en la parte ya de la educación como tal formal, en las escuelas, en los colegios, tener siempre estos temas que son de relevancia, justamente en las poblaciones más vulnerables que son nuestros adolescentes. Incluso recordar que, por ejemplo, en nuestro país, tener relaciones sexuales antes de los 14 años se considera violación siempre. Entonces, tendremos que saber que incluso podemos ir presos cuando tenemos relaciones sexuales antes de esa edad. Y ya retomándome y enfocándome otra vez en tu pregunta, yo diría que por el momento, hasta que evolucionemos más como país, en nuestro sistema educativo, en nuestra propia cultura, debemos siempre tener a la mano un preservativo. Seamos hombres o mujeres, tenemos que tener el preservativo. Tiene que volverse una cultura. Que una mujer no tenga vergüenza en tener preservativos en su cartera porque se está cuidando a sí misma. Que un hombre no tenga vergüenza de tener el preservativo en su bolsillo porque se está cuidando a él mismo. Y estás cuidando a la pareja con que vas a tener relaciones sexuales de ese momento. Sería importante llegar a la evolución de hacer esto, o sea, conocernos bien. Y de ahí, previo a exámenes, tener ya relaciones sexuales sabiendo que estamos libres de enfermedades. Pero eso será en un futuro. Yo esperaría que no sea tan lejano. Estamos hablando sobre las ITS, ETS, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual también, a nivel global, pero desde el contexto del Ecuador, país en el que, por varias declaraciones que he visto de especialistas, incluso por lo que nos está diciendo la doctora María Fernanda en este caso, la situación es realmente como para estar alertas.
porque hay un incremento considerable de casos de infecciones de transmisión sexual a nivel global. Pero en el caso del Ecuador, que es donde estamos haciendo el podcast, es realmente para estar alertas. Es muy preocupante lo que está ocurriendo. En el caso, María Fernanda, de las ITS o ETS, que se pueden transmitir desde, digamos, la boca, el contacto piel a piel, sin llegar allí a la intimidad más explícita. ¿Cuáles son las enfermedades que podemos adquirir, las infecciones que podemos adquirir a partir de ese contacto simple de piel y de el beso, por ejemplo? Bueno, la más importante, como ya había mencionado, es justo el virus del papiloma humano, sobre todo en el contacto piel a piel, si es que ya vemos las verrugas evidentes, igual. De igual forma, por ejemplo, a veces no hay penetración, pero hay roce entre la parte íntima del hombre y la mujer, o de hombre a hombre, o mujer a mujer, y ahí podemos tener incluso las ladillas, que son parásitos, los piojos. Entonces, son infecciones que son de transmisión sexual, pero que no han tenido implícita una penetración. Entonces, por eso era importante lo que decía, que ya nos vacunemos. Incluso las vacunas para evitar infecciones por el virus del papiloma humano, se ve que tienen una efectividad grande cuando te vacunas antes de tener relaciones sexuales. Pero incluso los actuales estudios demuestran que ya habiendo tenido relaciones sexuales, también te las puedes colocar. Las mujeres, sobre todo, incluso ya cuando te encuentran lesiones precancerígenas en cuello de útero, que se las conoce como lesiones de bajo grado o de alto grado, ya se hace un tratamiento, sea una cauterización, una colonización, sea lo que sea, te recomiendan ahora que también te pongas la vacuna para disminuir transmisión cruzada con otras cepas del mismo virus del papiloma humano, porque igual el virus del papiloma humano no es que solo es un virus, es una amplia gama de virus, más de 100, y hay que tener claro especial atención en el 16-18, que son los más cancerígenos, pero hay los otros que sí tal vez no son cancerígenos, pero sí provocan verrugas. Entonces, obviamente estas son justo las de transmisión, como tú dices, sin penetración, solo por el contacto piel a piel. María Fernanda, el herpes también podría ser, de hecho el herpes no tiene cura, tiene periodos en que se mantiene oculto, pero está latente allí. El herpes genital no tiene cura. ¿Hay posibilidades también de contagiarse con el herpes a nivel de roces de piel, besos, salivación, en fin, todo esto? Sobre todo cuando la persona tiene las lesiones activas, es decir, está en ampollas, en vesículas, y ahí tienes la relación sexual. Pero si es que no es evidente como tal, va a disminuir bastante la infección como tal. Obviamente, como tú lo mencionas, el herpes es una enfermedad que lastimosamente el virus se aloja muchas veces en la parte nerviosa y están ahí latentes y luego se van reactivando, provocando obviamente dolor en la zona afectada y aparecen justo las lesiones, las vesículas, las ampollas y por ejemplo cuando tienes lesiones evidentes en canal vaginal está contraindicado el parto, tienes que hacer nacer a ese niño por cesárea. Entonces, ¿cuándo va a ser contagioso? Es cuando sean lesiones evidentes, lesiones, ampollas. Entonces, por eso es importante, ahí va, no la luz apagada, porque en realidad, o sea, a veces con luz apagada tú no ves nada, claro, y solamente mantienes la actividad sexual y punto, y pueden justo estar estas lesiones presentes. La sífilis en sus etapas iniciales puede igual tener solo una lesión alrededor de los órganos sexuales, el chancro lo mismo, y obviamente no ves, pero ya mantuviste la actividad sexual con esa persona que tenía la lesión. Entonces ahí sí sería importante no la luz apagada, ver bien. Entonces ya son recomendaciones que van más allá. Es súper romántica la luz, la media luz, el entorno bien romántico, pero hasta unas velitas pueden ocultar la cara de una enfermedad. Así que, como dice la doctora, un poquito menos románticos en cuestiones en las que no estamos muy seguros, ¿eh? Menos románticos y más objetivos. María Fernanda,
Recuerdo una campaña que se hizo en España sobre las enfermedades de transmisión sexual, en la que se decía, si mal no recuerdo, esto hace muchos años, ¿no? La principal vacuna contra las enfermedades sexuales es a tu conciencia. Es vacunarse conscientemente de los riesgos que esto conlleva, que puede peligrar incluso tu vida. Y debemos llamarnos a la conciencia, a la responsabilidad. No solo cuando estamos en pareja, cuando tenemos una pareja, digamos, responsablemente asumida, sino también desde el punto de vista de los singles urbanos, las personas que tienen una relación sexual hoy, otra mañana, otra pasado mañana. La promiscuidad es uno de los factores más decisivos para que una persona se infecte. Tenga o no tenga el condón en la mano, porque el condón se puede romper, se puede dañar. Y yo creo que independientemente de todas las vacunas que existan, de todas las medicinas que puedan existir, en este caso, la principal forma de evitarlas es siendo responsables, ¿no crees? Sí, bueno, primero me asusté porque pensé que la primera vacuna es la abstinencia y es algo utópico. Claro. Bueno, en realidad... Realmente utópico. Ajá, en realidad tenemos que actuar, como tú lo mencionas, con responsabilidad. Entonces, las prácticas sexuales, mientras no inmiscuya dañar derechos, por ejemplo, los derechos de los niños, está contra todo prohibido. Siempre que una práctica sexual no vaya en contra de derechos, tiene que ser protegida. Hay múltiples formas, hay múltiples vías. Lo importante es protección a uno mismo y a la pareja. Yo lo que sí recomiendo siempre es siempre tener justo, lo que recalco una y otra vez, pensar que podemos contagiarnos, así que de la mano tenemos que estar con nuestro preservativo. Recordar que si no queremos tener embarazos no deseados, igual pensar de la mano de otro anticonceptivo, a más del preservativo, y siempre tener estas consideraciones que tenemos riesgo, puede ser caras vemos, zona íntima no sabemos. Así es. Entonces, siempre procurar, o sea, llevar a la mano el medio de protección, el método de barrera, hacernos pruebas, porque si estamos teniendo una vida con diferentes parejas sexuales, tenemos que ser conscientes que tenemos alto riesgo de contagiarnos. Así que si sé que soy una persona que puede contagiarse, tengo que hacerme pruebas con rutina, cada 3 meses. Entonces no es que solamente el preservativo, ya tengo que hacerme pruebas de rutina, tengo que acudir a controles con el médico, contarle, porque el médico ahí sí entra en un rol fundamental, y contarle tu vida sexual es importante. Hay que recordar que el personal médico igual no está para satanizar las prácticas sexuales, sino para orientar, que siempre la medicina primero debe ser preventiva, y de igual forma hago un llamado a todo el personal de salud, que siempre cuando una persona te viene buscando por un consejo, por justo orientarse en enfermedades de transmisión sexual, tiene que ser la información dada basada en la mejor evidencia científica, no en la moralidad ni en la religiosidad, y que es importante hablar con claridad, dar todas las pautas que tenemos. La evidencia está en la mano, puedes bajarte un artículo, es tanta la calidad de la evidencia que ahora solo te bajas un artículo por internet, y los médicos aún más que acceden a páginas con información que tiene aval científico. Entonces es importante que toda la población, todos pongamos un granito de arena. El personal sanitario dando información adecuada y las pautas adecuadas. El Estado dando justo estas capacitaciones de formación a sus profesionales, solventando todos los métodos de barrera, los métodos anticonceptivos, dando a conocer a la población que están disponibles, que te puedes acercar, por ejemplo, para tomar preservativos, tú solamente te puedes acercar a un dispensador sin necesidad de turnos y sacarlos. No necesitas estar haciendo trámites. Entonces es importante que la población conozca esto, que también sepan a detalle todas estas cosas para que puedan reclamar
al Estado. O sea, si es que en mi centro de salud local no hay dispensaciones de preservativos, pues reclamo, porque eso tiene que darme el Estado. Entonces es importante todos articularnos, todos saber que estamos para trabajar. ¿Y cuál es el fin? Primero, disminuir la morbilidad por estas infecciones, disminuir los riesgos de cáncer, como dije, HPV, cáncer de cuello de útero, de pene, de ano, la hepatitis B, cáncer de hepático, cirrosis. Entonces, sí podemos disminuir enfermedades que sí nos pueden llevar a la muerte, como estos tipos de cáncer. Disminuir enfermedades graves como VIH a través justo de pruebas que te puedes hacer cada 3 meses, del uso de métodos de barrera. Entonces, el objetivo siempre va a ser que todos nos protejamos y nos protejamos como tal a nuestras parejas y protejamos a la vez a nuestros hijos, porque hay enfermedades de transmisión sexual que pueden tener transmisión vertical y nuestros niños también salir afectados.